7. Al principio Esther pensó que alguien golpeaba en la puerta de la capilla, porque se oyó el ruido de unos puños contra la madera. Después de un breve silencio, el ruido resonó de nuevo. Tras una pausa más breve, otro golpe. Los intervalos se fueron haciendo más y más cortos, hasta que el golpeteo se convirtió en un ruido continuo. ¿Sería algún soldado que se había quedado fuera de guardia y había acudido al oír el escándalo de la capilla? Esther se dio cuenta rápidamente de su error. El ruido resonaba dentro de la capilla, y además muy cerca de ella. ¿Qué es eso?, preguntó, extrañado, Caín. Esther comprendió entonces de dónde salía el sonido: del féretro. Salía de la tapa del féretro situado junto al altar. Dentro había algo que golpeaba como si quisiera salir al exterior. No. No puede ser. Padre. El rostro desesperado de Esther se llenó un instante de esperanza, pero luego se retorció de terror. El hombre encerrado en aquel féretro había muerto. Ella misma había visto cómo le volaban la cabeza. Lo que golpeaba la tapa no podía ser él. Era imposible, pero podría ser que... Esther recordó el secreto terrible del sacerdote. Aquella fuerza de vida inmortal. Si era un Kruznik, era posible que su maldición se convirtiera en milagro. Quizá el solo hecho de desear aquello era bastante para que la mandaran al infierno. Pero prefería caer en el infierno antes que rendirse ante la oscuridad que tenía delante. Después de dudar un instante, Esther se dio la vuelta y rodó hasta el ataúd para abrir la tapa. El féretro era muy sencillo y no le fue difícil deshacerse de los clavos que la mantenían cerrada. La muchacha había lanzado una mirada esperanzada dentro del ataúd, pero se quedó sin palabras. Aquello era literalmente un mar de sangre. Había tanta que parecía que se iba a derramar, pero no se veía por ninguna parte el cuerpo del sacerdote. Solo su hábito flotaba en aquel lago escarlata. Pero, bueno, ¿dónde se ha metido ese Abel?, preguntó una voz detrás de la muchacha. El joven de blanco miraba, extrañado, hacia el interior del féretro por encima del hombro de Esther. Dando una patada al vacío que había en el suelo, Caín murmuró: ¿verdad que estaba aquí? ¿Qué has hecho con él, Esther? Yo no. La muchacha negó con la cabeza. En aquella situación, ¿qué más podría haber respondido? Yo no. Repetía como un disco rayado. ¿No es que no vale la pena esconderle a estas alturas?, dijo Caín, mientras se arreglaba el cabello, con una sonrisa muy parecida a aquella que Esther conocía tan bien. Cuando te reúnas conmigo lo sabré. Todo lo que tú sabes, todo lo que tú sientes, todo se convertirá en parte de mí. ¿Cómo ha ocurrido con tu hermana? Esther. Una voz nueva interrumpió las palabras risueñas del joven. Era una voz femenina, oscura y torturada. Era débil, como si saliera debajo de una tumba, como si el latido del corazón fuera capaz de apagarla. El miedo recorrió el rostro de la monja, pero no por la impresión de oír aquella voz fantasmal, sino porque la había reconocido. Era una voz que había oído no hacía mucho. ¿Dónde estoy? Está tan oscuro. La oscuridad que salía del cuerpo de Caín se hinchó de manera grotesca. La gelatina negruzca formó claramente una figura humana y en la parte que correspondería a la cabeza apareció un rostro muy parecido al de Esther. La mujer que se había llamado Mary Spencer cuando estaba viva dijo débilmente: hace tanto frío. Perdóname, madre. Mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan diferentes mi hermana y yo? Esther lanzó un alarido al mismo tiempo que disparaba su escopeta. Instintivamente recargó y disparó de nuevo, y repitió el proceso hasta 10 veces. Con los ojos llorosos por efecto de la pólvora, la monja seguía recargando sin descanso su arma. Pese a las innumerables descargas que estaba sufriendo, el joven de blanco ni se inmutó. Es inútil, Esther, le dijo, riendo. En sus ojos traviesos brillaba la luz de quien lo ha visto todo. Pero era una luz vacía, una luz que necesitaba absorberlo todo. Con el rostro aterrado de la monja reflejado en la mirada, el joven estiró el brazo derecho. La imagen de Mary ya había desaparecido. La oscuridad en forma de dedos acarició a la muchacha mientras Caín decía: ¡ay! Mira que no me gusta ensuciarles la cara a las niñas. El joven de blanco no pudo acabar su frase. Un brillo azulado recorrió el aire y el brazo que iba a envolver a Esther salió volando. Señor, gritó Canfer al ver que el brazo que tantos disparos había resistido salía despedido por los aires. Caín se apartó de la monja de un salto, al mismo tiempo que un segundo y un tercer relámpago caían sobre él como latigazos. Parecía que Dios se hubiera enfadado y quisiera proteger a la santa con sus rayos. Sin embargo, Caín reaccionó clavando la mirada en el ataúd donde debería haber estado el cadáver de su hermano. ¿Esto ha sido Kruznik 02? Su respuesta la obtuvo de un burbujeo. La sangre que llenaba el féretro había empezado a hervir.
Las burbujas explotaban con un ruido tenebroso, deshaciéndose como vapor en el aire y formando un remolino. Es que no aprendes nunca. Siempre has sido un cabezota, Abel. Al ver que la sangre se elevaba como un maremoto, Caín lanzó una maldición sin dejar de sonreír. Una vez que la oscuridad hubo tomado de nuevo forma de brazo, la extendió hacia el féretro con un suspiro que hizo que la gelatina negra se hinchara. Justo entonces un torbellino se elevó a espaldas de Esther. La monja no pudo contener un grito mientras la sangre salía disparada como si la absorbiera la oscuridad. Con un ruido terrorífico, como de sorber sopa, iba desapareciendo. Antes de que se diera cuenta, la sangre que se había extendido como las alas de un dragón se esfumó sin dejar rastro. Ni en el féretro ni en el aire. El hombre llamado El Nitroat se había evaporado como si su existencia no hubiera sido nunca real. Perdona que haya dudado de ti, Esther. Al final resulta que mi hermano sí que estaba ahí. 02, ¿es que siempre serás mal perdedor?, dijo groseramente Caín mientras se acariciaba el estómago como si acabara de darse un atracón. La oscuridad que le llenaba se había teñido de un tono rojizo, probablemente por culpa de la sangre. Se había comido hasta el vapor. Con la mirada fija en la oscuridad, Esther se sentía incapaz incluso de pensar. Aquello era el fin. Ya no había nada que hacer. Aquel monstruo iba a devorarla a ella y al mundo entero, como había devorado a su hermana y a Abel. La criatura había derrotado incluso al demonio que vivía dentro de Abel. ¿Quién sería capaz de detenerle? Si autem dimicaveritis adversum chaldeos nihil prosperum habebitis. Aunque combatáis contra los caldeos, no tendréis éxito. Claro estaba que en otra escala. Ni ella ni nadie podían vencer a la criatura que tenía enfrente. Qué raro. ¿Qué significa esto? Una voz nerviosa hizo que la joven desesperada levantara el rostro. ¿Podía ser cierto aquello que veía? La criatura que estaba dispuesta a devorar el mundo había cambiado de cara. Abel no está. Sus pensamientos no están. Lo que hay. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó, extrañado, Pansarmeiji al ver que Caín se había quedado con la boca abierta. Sin embargo, el joven vestido de blanco hizo un gesto a su sirviente para que se apartara y cayó como una criatura sin columna vertebral mientras abría la boca como si fuera a vomitar. Esther se dio cuenta de que había estado en lo cierto antes. La criatura empezaba a devolver algo extraño. Mi cuerpo. La criatura repetía una y otra vez las mismas palabras mientras el brazo se le hinchaba como un globo. La oscuridad creció y creció hasta hacerse mayor que el propio Caín. ¿Qué? ¿Qué es eso?, exclamó Esther sin poder apartar la mirada de lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. En la oscuridad que se retorcía había aparecido una línea blanca, una línea que antes no estaba. Y pronto no fue solo una, sino muchas líneas las que empezaron a recorrer la gelatina negra. Pero no eran simples líneas. Aquello eran grietas, como si la oscuridad fuera un gigantesco huevo del que estaba a punto de salir algo. Aquello era, no. No puede ser. El terrible ruido de la carne partiéndose llenó el aire. De las fisuras de la oscuridad estaban empezando a salir unas criaturas alargadas como orugas blancas. No eran animales. Eran dedos. Eran unos largos dedos blancos de hombre que estaban despedazando la oscuridad. Algo estaba intentando salir de dentro de la oscuridad pulsante. Parecía como si se tratara de un grotesco nacimiento en el que el bebé despedazara el útero para salir a la luz. O un insecto que naciera destrozando la crisálida en la que se había gestado. O un animal que abriera desde dentro el estómago del monstruo que se lo había tragado. Esther tenía la sensación de reconocer a la criatura que estaba naciendo grotescamente ante sus ojos. No solo la reconocía, sino que la conocía bien. Demasiado bien. Padre Nitroat, gritó la monja. El cuerpo blanco que estaba naciendo estaba completamente desnudo, pero no mostraba ni una sola herida. ¿Podía ser realmente el sacerdote al que también conocía? Esther se quedó sin palabras mientras observaba a la criatura de ojos rojizos en cuya espalda batían dos alas negras. ¿Padre? ¿Pero qué?, murmuró la muchacha, atónita ante el espantoso renacimiento. La bestia plateada rugió. Aquello no era una voz humana. Era como si todas sus células se hubieran reunido para producir aquel rugido. Al extender los brazos apareció en ellos una enorme guadaña, frente a él. ¿Me la has jugado, 02? Caín, tambaleándose, tenía el brazo izquierdo extendido hacia él. Vacío. Yo que quería usar tu cuerpo, y vas tú y te llevas la mitad del mío. Me he enfadado un poco, la verdad, dijo con esfuerzo, mientras la carne de color perla se le abría y dejaba correr un líquido negruzco. En el brazo extendido el líquido se concentró y se endureció en forma de lanza de doble punta. Caín lanzó una risotada. ¿No me queda más remedio que tomar medidas? La bestia dio un salto hacia la figura blanca.
Sin prestar atención a la lanza que pasó rozándole la cabellera plateada, el ángel de alas negras blandió su guadaña con tal fuerza que solo el viento que levantó ya habría sido suficiente para quebrar el acero. Sin embargo, Caín permaneció impertérrito. ¿Iba a dejar que le partieran en dos? No, padre. Deteneos. Esther gritó desesperadamente, al recordar cómo los ataques de Mary y de los terroristas se habían vuelto en su contra. Ignoraba completamente el origen de aquel extraño fenómeno, pero sabía que aquella criatura blanca era capaz de devolver contra su adversario los ataques que recibía. Abel solo lograría despedazarse a sí mismo. No. El chillido de la monja resonó al mismo tiempo que un grito sordo de dolor. Las dos figuras se cruzaron y quedaron una frente a la otra. Lo único que diferenciaba a los dos gemelos era el color de los ojos y la profunda herida que recorría el pecho de uno de ellos. De la herida fluyó una pegajosa oscuridad. Imposible. No he llegado a tiempo con el cambio de posición, murmuró Caín con voz entrecortada. Su expresión apacible se había vuelto una mueca de asombro. La propia Esther compartía su sorpresa. Nunca habría pensado que aquel joven invencible podía caer de aquella manera tan sencilla. ¿Cómo podría haber herido aquella oscuridad que negaba al mundo entero? Son tan diferentes de nosotros, pensó Esther al mirar a la figura de la guadaña. Aquellas criaturas eran completamente distintas de los seres humanos. No se podía decir ni que fueran animales. Eran seres con los que nadie habría entrado en contacto si no hubiese sido por... Esther se quedó asombrada de sí misma. ¿Tan diferentes de los seres humanos? ¿Cómo se acaba de referir al padre Nictroat? ¿Acaso pensaba de aquel sacerdote tan dulce como si fuera un monstruo? Mientras la monja pensaba todo aquello, la lucha entre el ángel y el diablo seguía sin descanso. Blandiendo con fuerza su guadaña, el sacerdote cargó de nuevo contra el joven de rostro idéntico al suyo. Para esquivar el segundo ataque, Caín saltó también hacia adelante, pero calculó mal el tiempo y la hoja le alcanzó en la mejilla derecha y le abrió otra herida. Casi instantáneamente, el filo negro le cayó de nuevo sobre la cabeza y solo un movimiento desesperado de la lanza fue capaz de pararlo. Claro. Es culpa de este cuerpo. Por eso no puedo seguirte. El joven se alejó unos 5 metros para ganar espacio y tener más posibilidades de esquivar la cuarta embestida. Mirando cómo la guadaña cortaba en vano el aire donde se encontraba un segundo antes, suspiró, resignado. Así no haremos nada. Isaac, estoy aquí, respondió educadamente su servidor. Este cuerpo no sirve para nada. Es totalmente inútil. Tenemos que volver a la torre, dijo apresuradamente Caín. De las heridas que recorrían su cuerpo no fluía sangre, sino pura oscuridad. Tengo que recuperarme, para poder tomar a 02 como recipiente. De acuerdo, respondió Panzarmeille, y trazó un complejo círculo en el aire con la mano enguantada. Sin embargo, el monstruo plateado no dejó escapar aquella oportunidad. Abel hinchó las alas y salió disparado como una bala. La electricidad estática que producía sus aleteos había creado un campo de electricidad estática que le servía de empuje iónico. Impulsado por los electrones, surcó el aire a gran velocidad hacia Caín y su esbirro. Esther abrió los ojos como platos, horrorizada al ver cómo la guadaña asestaba el golpe definitivo. Yo de ti no lo haría, Abel. La voz del ángel caído resonó justo al lado de la monja. Antes de que se diera cuenta de lo que había ocurrido, Esther se encontró en los brazos del joven de blanco. ¿Cuándo se le había acercado? No había notado nada, menor que, no. No ha sido eso, mayor que. El joven no se le había acercado. Era ella misma quien se había desplazado hasta él. Esther vio con horror cómo el monstruo se había quedado congelado frente a ellos con la guadaña en el aire. Me parece que venías a matarme, pero creo que por esta vez tendrás que dejarlo correr. Ya ves que tengo aquí a esta chiquilla a la que tanto amas. Sería una pena que se hiciera daño, ¿verdad? Cállate, Caín. Rugió el demonio, que temblaba de ira mientras mostraba los colmillos. No, no te perdonaré. ¿No? Caín no perdió la sonrisa. Parecía que no se daba cuenta de que si la guadaña caía tanto él como la monja morirían partidos en dos. Pero el brillo oscuro estaba congelado en el aire. Un suspiro profundo resonó en el aire. La guadaña siguió detenida mientras el suspiro se transformaba en un alarido. Maldita sea, ¿ves lo que te había dicho? Tú no me puedes matar, Abel, dijo una voz llena de familiaridad. Esther sintió que la empujaban y caía a trompicones sobre el sacerdote, que soltó la guadaña para abrazarla. Padre. Enlazada por los brazos blancos, la muchacha levantó la mirada. La ira, el sentimiento de pérdida y la desesperación se mezclaban en el rostro de Abel. No le ha matado porque me estaba usando como escudo. Otra vez había sido ella la culpable.
Era su presencia lo que había evitado que Abel acabara con el enemigo del mundo. Era todo por su culpa. Abel, tú me quieres. Mientras la muchacha tenía la mirada fija en el sacerdote, el círculo del aire se puso a brillar. Las dos figuras que se encontraban dentro de él habían empezado a desdibujarse, pero su voz se oyó con claridad: siempre me has querido. ¿Por eso no puedes matarme? Y eso es algo que no cambiará en toda la eternidad. Sin soltar a Esther, el sacerdote clavaba en el círculo su mirada rojiza, con el rostro deformado por el máximo odio que podía sentir un ser humano. La monja oyó claramente cómo los colmillos le chirriaban de cólera. Por eso, la próxima vez que nos veamos la próxima vez que nos veamos ¿qué habría dicho? La voz de Caín se hizo cada vez más débil hasta resultar inaudible, al mismo tiempo que el círculo desaparecía. Incluso después de que el ángel blanco y el hechicero negro se hubieran esfumado, Abel no se movió. Esther tampoco, abrazada a él. En la capilla medio destruida, entre la sangre y los cascotes, parecía que el tiempo se hubiera detenido. Ni siquiera cuando la luz de la mañana entró por las vidrieras e iluminó la capilla, ninguno de los dos se movió. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.